Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio estar con ustedes nuevamente para hablarles la palabra de Dios. En esta noche tendremos la lectura en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, y dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La lectura será hasta ahí. Pueden ustedes tomar asiento, y nuestro tema para esta noche será un libro misterioso. Ese será nuestro tema para esta noche. Aquí podemos ver en el libro del Apocalipsis un libro realmente misterioso. Este libro, que realmente es misterioso, vemos que aquí en el capítulo 5 aparecen las manos del que está sentado en el trono. Ese que está sentado en el trono es Dios. Y en la mano derecha de Dios aparece ese libro sellado con 7 sellos. Ese libro está escrito por dentro y por fuera. Así es que podemos ver que ese es un libro muy importante en el plan de Dios. Ese libro es el libro de la redención de los cielos y de la tierra. Ese es el libro en donde está escrito todo lo que está en el plan original de Dios. Ese es el libro en donde están todos los atributos de Dios. Por eso es un libro tan importante en el plan de Dios. Ese libro es el libro de la redención. Y siendo el libro de la redención, entonces tiene un tiempo para ser abierto. Y la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿y cuándo
¿Es el tiempo para ese libro ser abierto? Si conocemos las leyes de Dios, conoceremos el tiempo en que el libro de redención tiene que ser abierto. Tenemos que comprender que las leyes del cielo, las leyes divinas, Dios las ha dado a conocer a los seres humanos a través de tipos y figuras. Tenemos que ver que Dios le dio al pueblo de Israel ciertas leyes para que el pueblo hebreo guardase. Y en esas leyes que Dios le dio al pueblo hebreo, Dios estaba reflejando las leyes del cielo. Por eso entonces tenemos que estudiar las leyes del cielo a través de las leyes que Dios dio al pueblo hebreo, las cuales son el tipo y figura, son la representación de las leyes celestiales. Por ejemplo, tenemos en la ley que Dios le dio al pueblo hebreo, tenemos que en la Pascua se sacrificaría un cordero, el cordero pascual. Y eso, en la ley del cielo, en la ley divina, eso representaba que un día un cordero pascual sería sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Y cuando esa ley que fue dada al pueblo hebreo vino a cumplirse en el plan divino, vino a cumplirse en el cielo, encontramos que apareció en la escena terrenal un hombre llamado Jesús de Nazaret, el cual vino a ser el Cordero Pascual que cumpliría el programa divino, la ley divina que estaba siendo reflejada en la ley que Dios le dio al pueblo hebreo cuando le dio la Pascua. Ahora encontramos que cuando el ciclo divino, para cumplirse la ley divina, la ley del cielo, cuando llegó ese tiempo, apareció en la tierra el hombre que cumpliría esa ley. Y ese hombre tenía que venir a la tierra para él llevar a cabo un plan conforme a la ley divina que estaba reflejada en la ley, en la enseñanza y en la Pascua que guardaba el pueblo hebreo. Ahora cuando Jesús de Nazaret está en la tierra, ya estaba allí realizado el tipo y figura de aquel cordero, pero le faltaba llevar a cabo el sacrificio. Ahora podemos ver que el cordero que guardaba y sacrificaba el pueblo hebreo, ese lo utilizaba aquí en la tierra conforme a como le había sido establecido, y esa sangre de ese cordero era llevada al lugar santísimo por el sumo pontífice. Eso mostraba que cuando el cordero de la ley divina, cuando llegase, la sangre de ese cordero sería llevada al lugar santísimo del templo que está en el cielo. Tenemos que entender las leyes celestiales a través de las leyes que Dios estableció aquí en la tierra para el pueblo hebreo, porque esa es la manera para conocer todo el programa de Dios. Esa es la manera para poder entender lo que Dios estará haciendo en el cielo.
Y esa es la manera para vigilar los ciclos que se moverán en el cielo y que producirán cambios en medio de la raza humana. Esos son los ciclos divinos que introducirán nuevas edades o nuevas dispensaciones para los seres humanos. Y todo eso conforme a la ley divina. Ahora, como estábamos viendo, encontramos que ese cordero, conforme a la ley divina, tenía que llevar a cabo aquí en la tierra una labor. Encontramos que nació aquí en la tierra. Luego estuvo por 29 años y medio siendo educado, siendo preparado, creciendo en conocimiento, en sabiduría, en conocimiento de la palabra de Dios, de las leyes divinas, para poder llevar a cabo la obra conforme a la ley divina. Ese cordero, ese hombre Jesús de Nazaret, tenía que comprender que él era el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Ese hombre que cumpliría la ley divina en aquel ciclo divino que había llegado en aquellos días, tenía que conocer el plan de Dios para aquellos días. Tenía que entender lo que conforme a las leyes del cielo se tenía que llevar a cabo. Y él tenía que comprender que él era la persona que daría cumplimiento a aquella ley divina. Él tenía que verse en las leyes que Dios le estableció al pueblo hebreo, las cuales tendrían cumplimiento en aquel ciclo divino en que él había aparecido. Él tenía que comprender que él era el Cordero. Él tenía que comprender también que él tenía que morir como moría el Cordero Pascual del pueblo hebreo en la gran fiesta de la Pascua. Él tenía que verse en aquella ley divina cuando era llevada a cabo simbólicamente aquí en la tierra. Cada vez que él iba a una celebración de la Pascua cada año, él tenía que verse en ese cordero que era sacrificado. Él tenía que entender que aquel cordero lo representaba a él y que algún día él haría lo que ese cordero estaba haciendo simbólicamente. Y cuando él lo hiciese conforme al ciclo divino, cuando llegase exactamente ese momento, entonces lo que era en parte lo simbólico, lo que representaba a el Señor Jesucristo, sería quitado, porque aquello era la sombra de algo real que vendría en el ciclo divino, cuando ese ciclo divino de la ley del cielo fuese manifestada aquí en la tierra. Cuando comenzó a moverse ese ciclo divino, fue cuando ya el Señor estaba adelantado en el conocimiento de la palabra divina. Aunque ya para él nacer, ya Dios lo había mostrado en el cielo cuando apareció la estrella de Belén. Con todo eso no había entrado de lleno el tiempo en donde ese ciclo divino, de esa ley divina, se movería para cumplir el plan y propósito divino para aquellos días. Pero
Fueron pasando los años y como que a algunas personas se les olvidaba que había aparecido en el cielo la gran estrella de Belén que anunciaba la primera venida del Mesías. Fueron pasando los años y no se sabía nada acerca del Mesías. Cuando ya tenía 12 años, lo encontramos a él discutiendo con los doctores de la ley y se maravillaban de él por la gran sabiduría que tenía, por el gran conocimiento que tenía en cuanto a las leyes divinas que eran reflejadas en las leyes del pueblo hebreo. Él podía hablarles de las leyes divinas a través de las leyes que el pueblo hebreo tenía, a través de todas aquellas fiestas que llevaba a cabo el pueblo hebreo. Jesús de Nazaret podía enseñarle las leyes celestiales al pueblo hebreo. Luego de los 12 años, luego de aquella ocasión, de aquel encuentro con los doctores de la ley, pasaron algunos años más. Pasaron unos 17 años y medio y encontramos después de 17 años y medio nuevamente a Jesús de Nazaret siendo uno de los que asistieron a la predicación de Juan el Bautista, y lo encontramos siendo uno de los creyentes del mensaje de Juan el Bautista. Si no hubiera sido uno de los creyentes del mensaje de Juan el Bautista, no hubiera entrado a las aguas para ser bautizado. Pero él entró a las aguas para ser bautizado. Cuando Juan lo ve, sabiendo que ese era el Mesías, le dice: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y no quería bautizar al Señor Jesús. Pero Jesús le dice: nos conviene cumplir toda justicia. Juan entonces dejó de discutir y le bautizó. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús. Juan vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma, y él entonces supo que ese era el ungido del Señor, porque el que lo había mandado a bautizar le había dicho: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre él, ese es él. Ese es aquel al cual tú le estarás preparando el camino. Ese es el Mesías. Y luego Juan en una ocasión, hablando de Jesús, cuando lo tenía en una de sus actividades, dijo: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan estaba enseñándole al pueblo hebreo la ley del cielo y lo que acontecería conforme a la ley del cielo, y se lo estaba enseñando a través de la gran Pascua que Dios le estableció al pueblo hebreo, en donde un cordero era sacrificado. Juan estaba enseñándole al pueblo hebreo a través de aquellos tipos y figuras que guardaba el pueblo hebreo. Pero Juan no le estaba enseñando un cordero literal, sino le estaba enseñando a un hombre que tomaría el lugar del cordero de la Pascua del pueblo hebreo. Porque la gran Pascua en el cielo, conforme a la ley del cielo, sería llevada a cabo dentro de muy poco tiempo, luego de la presentación que hizo Juan el Bautista.
Juan no sabía cuántos días o años pasarían hasta que fuese cumplido aquello que él estaba diciendo. Pero él sabía que aquel hombre, Jesús de Nazaret, cumpliría aquella profecía que Juan estaba dando. Jesús también conocía su ministerio. Y también Jesús conocía el ministerio de Juan el Bautista. Ambos se conocían el uno al otro en el aspecto ministerial. Por lo tanto, ambos ocuparon la posición que le correspondía conforme a la ley divina. Ahora tenemos que observar con detenimiento que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús de Nazaret, entró el ciclo divino para el ministerio del Mesías. Y luego encontramos que la profecía de Daniel había comenzado en su semana número 70. Pero cuando el Señor Jesús nació, cuando Él nació, se estaba viviendo en alguna de las semanas de la profecía de Daniel. Pero cuando el Señor comenzó su ministerio, se estaba viviendo en la última semana de la profecía de Daniel. Por eso se estaba viviendo en el fin del tiempo para la dispensación hebrea. Encontramos que el Señor comenzó su ministerio haciendo todo aquello que le correspondía hacer en ese ministerio de 3 años y medio. Pero lo más grande de todo lo que él habría de hacer, lo habría de hacer al final de su ministerio. Porque al final de su ministerio él cumpliría plenamente lo que la ley divina, lo que la ley del cielo estableció que sería hecho en aquel tiempo. Y lo más grande sería el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, para luego de allí él, en su ascensión, ir al templo de Dios y llegar hasta el lugar santísimo con su sangre, para allí en el lugar santísimo, en el arca, en el propiciatorio, allí colocar su sangre por todos los hijos de Dios, por todos aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, para él allí hacer entonces intercesión como sumo sacerdote y con su propia sangre interceder por todos aquellos que tienen su nombre escrito en el libro misterioso que está en el cielo. Es en ese libro misterioso que están escritos todos aquellos que serían lavados en la sangre del Cordero de Dios. Por eso ese Cordero tenía que ser un Cordero que vendría del cielo conforme a la ley del cielo. Por eso él dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ese hombre, Jesús de Nazaret, fue el hombre que con su sangre entró al lugar santísimo, al cielo, conforme a la ley divina, conforme al plan divino que correspondía para aquellos días. ¿Qué hubiera pasado si no
hubiera aparecido Jesús de Nazaret en esta tierra y hubiera muerto en la cruz del Calvario y luego hubiera resucitado y ascendido a los cielos y entrado al lugar santísimo con su sangre como sumo sacerdote, ¿qué hubiera ocurrido? Lo que hubiera ocurrido era nada menos que la destrucción de la humanidad en aquellos días. Porque conforme a la ley divina en aquellos días se demandaba sangre en el lugar santísimo, en el templo que está en el cielo. Pero gracias a Dios que apareció el hombre que conforme a la ley divina estaba tipificado por el Cordero Pascual. Ahora podemos ver que Él llevó a cabo esa gran obra. Y allí en ese lugar, el lugar santísimo del templo de Dios, ahí por 2000 años aproximadamente, tenía que estar haciendo intercesión, ministrando en ese gran templo. Estando allí como sumo sacerdote y con su sangre haciendo intercesión por todos los que están escritos en ese libro misterioso que está en el cielo, Él no dejaría ese lugar hasta que el último entrase. Él, siendo fiel en todo en la casa de Dios, como sumo sacerdote estaría en ese lugar. Pero luego que terminase el tiempo, entonces el gran libro misterioso, estando en la mano del que está sentado en el trono, en la mano de Dios, tenía un tiempo para ser abierto. Ese tiempo para ser abierto sería el tiempo cuando las edades hubieran terminado. Ese tiempo sería cuando el tiempo hubiera concluido. Ese tiempo en que ese libro tiene que ser abierto es en el tiempo establecido por Dios. Siendo el libro de redención, tiene que ser abierto en el día de la redención. El apóstol Pablo decía: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de la redención. ¿Y qué es el día de la redención? Ese día de la redención es un día en el plan de Dios, es un día en la ley divina, es un día que no es de 24 horas, es un día o un tiempo en que se lleva a cabo la reclamación de todo lo que está escrito en ese libro. Pues ese es el libro de la redención. Ese es el libro donde está escrito todo lo que está en el plan original de Dios. Ese es el libro donde está escrito todo lo que el Cordero redimió con su sangre preciosa. Ese es el libro de redención. Ese es el libro donde están todos los atributos de Dios. Ese es un libro misterioso, pero es un libro que será abierto en el día de la redención. Ese día de redención fue tipificado por el año del jubileo que el pueblo hebreo guardaba conforme a la ley que Dios le dio para guardar.
conforme a aquella fiesta del año del jubileo. Así es el tiempo en que en el programa divino, en la ley del cielo, habrá un tiempo de jubileo. Habrá un tiempo en que todo regresará a su dueño original. Todo regresará nuevamente a su origen. Y ese tiempo en el cielo fue tipificado por el año del jubileo. Y el año del jubileo era el año de la redención. Pues en ese año todas las propiedades del pueblo hebreo, todas las propiedades de los hebreos regresaban a sus manos si en alguna ocasión las habían perdido. Ellos no tenían que pagar ni un solo centavo para que regresase a sus manos esas propiedades que ellos habían perdido. Ellos solamente tenían que esperar hasta el año del jubileo, porque ese era el tiempo, el día en que todo regresaba a su lugar de origen, a su dueño original. Encontramos entonces que eso representa el tiempo en que ese gran libro misterioso será abierto, porque ese libro es el título de propiedad. Siendo el título de propiedad, entonces ahí está todo lo que tiene que regresar a su dueño original. La propiedad del Señor, todos los hijos del Señor regresarán nuevamente a su condición original. Ellos regresarán nuevamente a eternidad. Para eso tiene que ser abierto el título de propiedad. Pero como ese título de propiedad, ese libro ha estado por tantos y tantos miles de años en las manos de Dios, y cuando ha llegado este tiempo, tiene que ser ese libro abierto. Se necesita entonces que alguien lo abra. En todo caso en que hay una propiedad en pleito, se necesita una corte y un juez. Una corte y un juez son los que deciden todo caso de título de propiedad que está en litigio. Por eso es que tiene que aparecer en la escena, en ese ciclo divino de la ley de Dios, un juez para tomar ese libro y abrirlo. Por eso es que el Cordero, cuando termina su labor como Cordero, se convierte en el león de la tribu de Judá, se convierte en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como león de la tribu de Judá, Él es el juez de toda la tierra. Y siendo el juez de toda la tierra, tiene el derecho y la autoridad de tomar el libro para abrirlo y declarar lo que hay dentro de ese libro. Y eso Él lo tiene que hacer en lo que fue el tipo y figura de ese gran tiempo en que Él habría de hacer esa gran labor. El gran año del jubileo representa el ciclo divino, el tiempo en que el Cordero se convierte en el león de la tribu de Judá para tomar el libro y abrir sus sellos. Y entonces así
llevar a cabo la gran obra de León de la tribu de Judá. Llevar a cabo esa gran obra para que todo regrese a su condición original. Para que así todo lo que perdió Adán pueda nuevamente regresar a los hijos de Dios. En otro tiempo no podía hacerse esa gran labor, porque esa gran labor está prometida que será para el fin del tiempo. Un libro misterioso. Ese libro misterioso es el libro de redención. Y tiene que ser abierto en el tiempo, en el día de redención. En el día de redención de la ley de Dios. Por eso es que cuando ese cordero convertido en león de la tribu de Judá toma ese libro, en el cielo hay un gran jubileo. Todos en el cielo se regocijan. Todos en el cielo reconocen la gran hora que ha llegado. Todos en el cielo reconocen que el gran ciclo divino de redención ha llegado para que todo regrese nuevamente a eternidad. Para que todo lo que está escrito en ese libro es el título de propiedad. Y siendo el título de propiedad, ese libro, luego de ser abierto, será colocado en las manos de los herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Para qué? Para heredar todo lo que Dios ha hecho para sus hijos. Nuevamente entonces el libro de título de propiedad que Dios dio a Adán regresará a las manos de los hijos de Dios. Y entonces todos podrán vivir por toda la eternidad. Todos podrán entonces recibir un cuerpo transformado, un cuerpo perfecto que no verá la muerte. Y los que estén durmiendo, ellos no están muertos. Ellos están en el paraíso, en la sexta dimensión, esperando por ese gran momento, porque en ese tiempo ellos regresarán aquí a la tierra, ellos resucitarán para entonces estar en esta tierra juntamente con los que serán transformados, y entonces todos juntos con el título de propiedad en nuestro poder. Entonces seremos los herederos legítimos con el título de propiedad en nuestra mano. Un libro misterioso. El libro misterioso es el título de propiedad. Es el título de propiedad de todo lo que Dios hizo, lo que Dios tenía como sus atributos. Ahí está todo registrado. Ahí está todo contenido. Por lo tanto, el libro que por tantos siglos ha sido un libro misterioso es el libro de la redención. Es el libro que contiene todos los atributos de Dios. Es el libro que contiene
todo aquello que ha sido redimido por la sangre del Señor Jesucristo. Es el título de propiedad de todo lo que redimió el Cordero de Dios. Un libro misterioso. Hemos visto lo que es ese libro. Hemos visto el tiempo en que ese libro tiene que ser abierto. Y hemos visto que nos ha tocado vivir en el tiempo en que ese libro tiene que ser abierto para ser reclamado por el Señor como el león de la tribu de Judá, todo lo que Él redimió como Cordero de Dios. Estamos en el tiempo en que ese libro es abierto en el cielo y revelado, dado a conocer en esta tierra. Es un libro misterioso, pero todos esos misterios serán conocidos por los hijos de Dios que estarán viviendo en esta tierra en estos días finales. Un libro misterioso. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios nos ayude a todos para que podamos ver y entender lo que es ese libro misterioso y todo el beneficio que hay para todos los hijos de Dios en la apertura de ese gran libro misterioso. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín, quien ha de concluir en esta ocasión.